En el tema de infraestructuras críticas. Está habiendo una tendencia a estarse siendo muy atacada las infraestructuras críticas. Me preguntabas que qué es esto. Pues son todas estas infraestructuras del gobierno, ¿verdad? De los estados, de los países que mantienen pues los servicios más importantes a nivel nacional, que es telefonía, telecomunicaciones, estructuras de gobierno y las financieras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Estados Unidos hoy tenemos un caso con una de las empresas más importantes de software que ha detectado un virus vendible que está siendo rastreado a 1.500 empresas aproximadamente en esquemas de ransomware. O sea, lo que pasó ya las semanas pasadas, un ataque a infraestructura crítica, una infraestructura de distribución petrolera, a los oleoductos de este tema, sí. Pues entonces ahora se está repitiendo a 1.500 empresas promedio. Entonces ya hay una luz roja, como la vemos aquí, donde ya estamos teniendo, pues creo que está siendo necesario la mayor protección, no solamente en software, sino en conciencia, porque creo que nos está rebasando el tema de la concientización, ya que las empresas, aunque están invirtiendo en software, parece que está habiendo una deficiencia en tema de las personas que estamos dentro de los esquemas de ciberseguridad, y por lo tanto se requiere talento ahora mismo, se requiere programas de capacitación en Estados Unidos, a Norteamérica, Sudamérica, que también apenas está viendo todo esto, y pues en la República Dominicana, que ha crecido, tenemos un buen nivel, tenemos gente, pero ya creo que ha llegado el momento de hacer otro plan. El que se tiene, lo que se ha montado hasta el día de hoy, pues parece que está quedando corto, ¿no? Entonces, realmente creo que tenemos que reestructurar esto. Las autoridades competentes deben de llamarnos a los expertos también, porque debe de haber comunicación, sí. Y no solamente un grupo estarlo trabajando, sino deberíamos de trabajar más en conjunto, ¿no? Se está viendo con frecuencia, ingeniero, en el mundo la aparición nueva vez, el misterio de los hackers, de personas que se dedican a obtener información de una manera fraudulenta de equipos de tecnología. De igual manera estamos viendo personas que adquieren equipos con la finalidad de espiar. En este caso, usted como un especialista en esa materia, ¿cómo podría una persona, una empresa, cuidar su información, cuidar su cartera, cuidar la vida que tiene almacenada de estas empresas? Bueno, lo primero es hacer auditorías, que debemos de estar constantemente revisando todos los espacios dentro de una empresa, ¿verdad? Okay. Creo que esto es bastante interesante porque definitivamente, ¿cómo es que llega el espionaje a un lugar que hay seguridad? Sí. Esa es la primera pregunta, sí, ¿verdad? Sí. Porque de repente nos vemos en el Congreso, nos vemos en los palacios de justicia y demás, con que haya espionaje. O sea, ¿cómo es que se vulnera el primer paso de la seguridad, que es el espacio físico? ¿No? Porque también no todo es a nivel teléfono, no todo es a nivel, hay mucho a nivel software, a nivel por la red, por el internet, pero también ya hay equipos, como tú mismo mencionas, sí, que están siendo utilizados, comprados para instalarse en instituciones. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué nivel de seguridad a nivel físico yo tengo en mis instituciones? ¿Qué filtros estoy teniendo? ¿Qué tipo de gente estoy filtrando, dejando pasar? Y esto es muy importante porque esa es la primera vulnerabilidad. Siempre lo hemos dicho, somos las personas las que generamos la oportunidad o la vulnerabilidad. Pero ¿con qué facilidad pasan esos equipos de escucha de llamada telefónica por aduana? O sea, en aduana no le despierta interés. Ve acá, ¿por qué Pedro va a traer unos aparatos que sirven para escuchar llamadas? Porque normalmente tampoco es así. Vienen como elementos que son micrófonos, que son cámaras, que al final se utilizan en el día a día para otras funciones,
y pues tú no sabes que va a ser utilizado en cierto punto para un espionaje, ¿no? Claro, o sea, sí. A todo funcionario nuevo, a nuevo funcionario que entra a ocupar una posición, siempre le dicen, tengan mucho cuidado cuando ustedes les regalan un reloj, cuando ustedes les regalan un arreglo de flores. Exacto. Para tenerlo en la oficina, porque ahí dentro es que se puede esconder un micrófono o una cámara. Sí, es delicado porque lo que sí te puedo comentar es que pues son microchips muy pequeños. En muchos de los casos tienen formas muy convencionales que tú a simple vista no te das cuenta, y esto es parte de la manipulación, porque pues si tú tienes un teléfono, bueno, aquí hay un pin, también yo no sé si... No. Y a través de los regalamos para que represente a la patria, pero yo conozco varias herramientas. Yo conozco los pin, como usted muy bien lo dice. Yo conozco los lapiceros, que son los que tienen cámaras. Son de los lapiceros que vienen con cámara integrada y micrófono. Vienen las hebillas de las correas. Y recientemente Ángel Rondón, de la camisa. Ángel Rondón dijo que en el taco del zapato se colocaba también un micrófono. Sí, no, y definitivamente... Bueno, Ángel Rondón dijo que tiene conversaciones de él y el miembro del comité central del PLD. Entonces... Lo que don Ángel ha acabado con una cava de vino que tenía. No. En estos días me dicen. Y Víctor no creo, porque todavía no está... Yo estoy contento. Todavía no tiene motivo para celebrar. No, pero... Me dicen, no sé si es verdad. Por la simple presunción. Adelante, miren, es lo que le voy a decir. A partir del jueves que se va a estar transmitiendo el juicio. No se sorprenda. Él pidió que transmitieran, el ex procurador. Él pidió que lo transmitieran. No, lo más preocupante, fue tendencia en las redes sociales, fue el hecho de que una persona que esté privada de libertad a la espera de conocimiento de una medida coercitiva esté utilizando un aparato telefónico. Eso tenía entendido que estaba prohibido. No sé cómo pudo acceder a eso. ¿Cómo pudo acceder a un aparato telefónico? Que me gustaría preguntarle a Juan José, ¿qué tiene de legal que un ex procurador tenga un bloqueo de señal en su un aparato para bloqueo de señal? Sí. Él tenía, me explico, específicamente en su propiedad. En su villa, en Casa de Campo, valga la cuña, él tenía un dron, un sistema mediante un dron bloqueador de señal telefónica y de internet cuando lo prendía. Lo que pasa es que él, como servidor público, pudiera tener no ese tipo de... Habría que revisar sus contratos cuando a ti te dan una posición, qué elementos con los cuales tú puedes o no debes contar, porque se supone que tú estás protegiendo tu privacidad. O sea, tú bloquear la señal en ningún lado dice que es libre, ni que tenga que estar forzosamente dentro de tu casa, por ejemplo. O sea, tú contratas un sistema de internet y de hecho tú estás contratando para tener señal. Imagínate, él está haciendo todo lo contrario. Puso antenas, pasa mucho en la radio, a veces sin contratar y comprar nada, tú llegas a estaciones de radio donde tu carro, por ejemplo, deja de funcionar. No sé si ustedes han estado. Claro que sí. Entonces, habría que ver si realmente los aparatos que él compró es para protegerse, y creo que como ciudadano per se es válido, porque... Pero el aparato no era de él, era de la Procuraduría. Esos son los elementos que hay que investigar cuando tú utilices recursos del gobierno, y eso se da mucho. Lógicamente eso está prohibido, que tú utilices cuestiones de gastos de gobierno, porque ya hablas no de tema más que de gasto, o sea, de lo que significa tú, por ejemplo, utilizar un vehículo del gobierno para irte de fin de semana. Eso ya está... Por ejemplo, él le encantaba... normalizado. No, eso no debería de ser, porque tú eres servidor público y tú cuando vas a hacer tus salidas a visitas, tú no deberías de utilizar la gasolina que te da el gobierno. Pero digo, ingeniero, él no le gustaba que violentaran su privacidad, pero sí le gustaba violentar la de los demás, porque se encontró un equipo Pegasus en uno de los allanamientos que se hizo. ¿Está confirmada esa información? Porque tengo entendido que dijeron no. Que sí. ¿Usted sabe lo que es el Pegasus? Sí, claro. ¿Usted sabe quién vende el Pegasus? Estados Unidos. No, el gobierno israelí. Solamente se vende la transferencia de estos equipos de estado a estado. No puede ir Pedro, da un Pegaso. No, pero la tecnología israelí. El costo es de $500,000.
Sí, en México hubo estos temas también porque se supone que como investigación tú tienes que utilizar o tienes derecho a utilizar la tecnología. Sí, claro. El sentido es el que da que tan bien o tan mal esté. Claro que sí. El equipo por sí solo por de eso hecho, existe, porque si no existieran esos equipos, si no fueran claro que sí. por Israel. Y de hecho, recientemente... Yo hasta donde sé, también Estados Unidos cuenta con una distribución porque es la que llegaba a México, por eso te lo comento, pero en la realidad esos equipos tienen un fin y si tú lo utilizas para otro tipo de beneficio es lo que hay que investigar. Por ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación allá en México tenía tiene equipo de eso. Presentó en un video que fue tendencia de igual manera, pero en YouTube una lista, ¿verdad? Un desfile militar de lo que es la estructura del mando del cartel, donde presentaban todos los vehículos, pero con camuflaje. Es decir, la pintura de esos vehículos eran de camuflaje. De igual manera, ellos tienen información de todo lo que hacen algunas autoridades a través del espionaje. Eso es una estructura de poder. Pero ahí yo te puedo comentar que esos vehículos no están hechos para eso. Mira qué pasa. En México se desarrolla y México la ventaja que tiene es que desarrolla su armamento y sus equipos militares. Entonces, cuando tú ves la diferencia que tiene la estructura de un vehículo militar a cuando tú ves un vehículo que agarran una camioneta Ford o una Dodge, y le podrán meter mil cosas, pero la estructura que tiene como chasis equipo militar. Pero blindado. Esos tigres tienen su vaina blindada. Pero tú volteas un equipo de esos. Eso, mira, hubo una conferencia. Yo te entiendo lo que tú quieres decir. El equipamiento no es el militar. Ellos tienen los vehículos, pero no equipados militarmente. Exacto, mira cómo es. Voy a poner un claro ejemplo. Espero que se entienda. Sí. Cuando tú compras un automóvil, el automóvil tiene los elementos probados, las llantas, el número de ¿cómo se le dicen aquí al chasis? No, al volumen de la llanta, del 15, del 13, el rodaje que tiene, ¿no? Sí. Todo eso, el motor, todo está constituido para que cada elemento tenga así, que trabaje el equipo. Así, ¿qué pasa cuando tú le haces una modificación? Que tú le anchas las llantas, que lo pones más bajito. Eso no lo trae de fábrica. Eso le distorsiona el funcionamiento, ya sea o que es más lento el carro, que gasta más gasolina, que gasta más las llantas, etcétera, porque el carro se hizo con esas condiciones. Cuando tú modificas un equipo de esos, aunque le pongas camuflaje, le pongas arriba estructuras y demás, lo único que estás haciendo es deteriorar su estructura natural. No es lo mismo que desde su nacimiento un vehículo militarizado contenga un chasis que además viene con un acero diferente, viene con un motor diferente, que cuando ese camión o ese equipo blindado pasa por un lado, destruye árboles, destruye lo que sea. Estos equipos se voltean. Entonces podrán ser muy aparatosos, porque de hecho yo sé de qué video hablas tú. La intención es que se vean aparatosos. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que él vende. Pusieron un video donde estaba la fila de los autos y estaban la gente. Correcto, el desfile. Todo el mundo dijo, wow. El desfile. Al otro día, el gobierno desmintió claramente, los militares hicieron una diferencia entre cómo está estructurado un equipo militar y a un equipo de esos. Pasa lo mismo en el cómputo. Por ejemplo, hay equipos de cómputo que tienen todo armado, son Frankenstein. Entonces, tienen vulnerabilidades. Los mismos hackers utilizan equipos que muy modernizados, pero también cuando las tecnologías están compatibilizadas en las marcas, están hechas para un objetivo, pues lógicamente pues se puede solventar este tipo de ataques y este tipo de estructuras. Pasa en todo momento. El aparataje a veces es más que realmente lo que puede lograr hacer, ¿no? Pero esas organizaciones tienen, como dice Pedro,
un gran equipamiento así, o tienen facilidad para acceder a ese tipo de equipo que escuchan llamadas, que... Lo que pasa es que, como repito, tú compras un equipo y cuando tú pasas un equipo en aduana, tú lo que ves es un disco duro o tú ves una computadora pequeña y tú no dices, mira, este equipo yo lo voy a usar para espiar. O sea, tú llevas una computadora. Esos son equipos. Mira, estos equipos de espionaje crecieron y nacieron en base a las necesidades de esto mismo, de anteponerse a sucesos y empezar a investigar gente que no estaba en los radares y se fueron modificando. ¿Qué es lo que tienen? Sí. Más pequeños. Y que estaban vinculadas al terrorismo. Mucha capacidad de almacenaje, por ejemplo. Pero eso no puedes tú restringirlo de que no llegue. O sea, tú no puedes abrir una caja. Imagínate, yo he hecho un micrófono de espionaje en una maleta. Pues, se ve, pero te abren la maleta y te dicen, ¿esto qué es? Pues un micrófono con forma de lápiz o de lo que sea. Entonces, lamentablemente lo que debemos de hacer es poner esquemas de seguridad dentro de las instituciones de rastreo, rayos X, por ejemplo, entrada y salida controlada. Somos muy descuidados, la verdad. O sea, el esquema de protección en la parte gubernamental tiene que mejorar para la institución, para un congreso, por ejemplo. ¿Dónde se da este tipo de cosas? En el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia, a niveles presidencia. Hay que estar constantemente, pues lamentable, no nos gusta que nos revisen, pero tenemos que mejorar el esquema de seguridad, porque cualquiera te mete un gol, como decimos en México, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Yo sí me nutro mucho de estos temas suyos todos los martes. Y me queda la gran incógnita que cómo eso no se restringe más, el que civiles tengan este tipo de equipos tecnológicos. ¿Cómo eso yo es complejo. sé si mi teléfono está...? Hay asterisco 62. Vamos a ver, asterisco 62. Asterisco. O no, es asterisco gato 62. Asterisco. Gato Sí, le no, de llaman número. ustedes. Ajá. Libra. Eso Asterisco, no sé cómo le llaman. número, ¿verdad? 62. 62. Ajá. Eso es para toda la gente. Es algo que. Asterisco número 62. Ajá. Y ya. Gato otra vez. Número otra vez. Y le das. Así, ¿verdad? Ajá. Y le da a send. Dale a Zen, a ver. Vamos a ver qué hace. Antes de ir. Que lo vea en la pantalla. Pon en la pantalla que se ve ahí. Vamos a ver la pantalla aquí. ¿Qué te dice? Dice, desvío de llamada si no está localizable, voz 809. ¿Qué número Lo es? digo el número. Sí, claro. Espérame. Tú tienes un desvío de llamada. Ujú. Dice, desvío de llamada si no está localizable. Tú no tienes. Espérate, tú no puedes dar el número. Ah, pero ese número que está ahí no es el número mío. Eso es lo que te estoy ¿Qué dice? diciendo. 220, Ah, un 220, eso claro. No dice 220, ¿no? no. Mira lo que dice, mira lo que dice el mío. No dice 220. Pásamelo, De hecho, es un número de Altiz. Es un número de Altiz. Ese es el número que dice. Ese No, pero es preséntalo en tuyo. pantalla, hermano. No. Preséntalo en pantalla, déjame ver. No, porque puede Ese ser es el número de Claro. No, eso que es el número de ¿Y qué Claro. es Claro, ese es el número de Claro, 859-6776. Ese es el número de su número de ¿Y Claro. esto que me salió a mí? Revisa el ¿Número de mismo cuál? número. No. Pero ¿Qué dice? Y a él solo le salió de videollamada. A mí me salió Voice Sync y Async. Esos no son números de Claro. Qué barbaridad. Espérense, Qué pero Mi barbaridad. teléfono no es de Claro. mi Mira, teléfono vamos, no es de oiga, Claro. no puede ser No, así. espérese. Porque... Ustedes- No, vamos. pero el otro martes, No, pero espérese. martes, ¿Me mire. están escuchando la llamada? No, porque Claro, el- dice. pero a ti te sale una cosa, a mí me salen tres. Y el ingeniero va a tener que aclararme esto. No, Vamos tiene a ver.